¿Qué tal? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Como la película esta de Jim Carrey. ¿Cómo se llamaba? Esta que lo graban y tal, desde que nace y tal, como si fuera Gran Hermano. Bien, episodio número 11. En este episodio os voy a hablar de varios sectores a la vez, porque me he dado cuenta que si hacía solo un episodio para telecos no merece la pena. Si hacía uno solo para utilities tampoco, porque al final, dentro del sector de teleco, por ejemplo, pues tienes varias que son muy similares y al final, sabida una, sabidas todas, ¿no? Entonces, bueno, lo que os comentaba, empezando por el sector telecos, os traigo a Verizon, o como dirían los americanos, Verizon. Es una empresa que todo el mundo que vaya a rentas yo creo que debería conocerla. Para que os hagáis una idea, sería Telefónica a la americana. Básicamente, bueno, de hecho Telefónica es un Verizon a la española. Es una empresa que aparte de lo típico, fibra, móvil y tal, también es propietaria de Yahoo, por ejemplo, y algunas cositas más. Pero bueno, el negocio principal, la mayoría lo ganan de tema de teleco. Es una empresa bastante atractiva porque sí que es verdad que son empresas que invierten mucho en CAPEX, o sea, invierten mucho en que el negocio funcione, pero también generan muchísima caja, ¿no? Entonces, bueno, también se consideran bastante defensivas porque por mucha crisis que venga, tú no te vas a dar de baja de O2. Tú vas a seguir pagando tu suscripción para estar troleando por Twitter. Por lo tanto, a mí es un negocio que me gusta bastante. No esperes que Verizon te haga un por 100, un por 100 me he pasado, un por 3, porque no te lo va a hacer. Pero si tú quieres unas rentas constantes y más o menos crecimiento de la acción, ha habido años buenos, ahora estamos en una época un poco más complicada, pero yo considero que es un negocio bastante correcto, ¿no? Yendo ya un poquito más al tema de los números, es una empresa que actualmente está pagando más o menos el 60% del payout free cash flow en dividendos. Es una empresa que lleva 41 años pagando dividendos sin reducirlo y no sé por qué, no sé lo que pasó, pero incrementado el dividendo lleva 18. Seguramente por las fechas era por la crisis del 2007, 2008, 2009 y algo ahí, pues bueno, lo mantuvieron. Es una empresa que te sube el dividendo un 2% al año, no esperes maravillas, pero es una empresa que actualmente te está dando una rentabilidad por dividendo inicial de un 6,4 aproximadamente y su media histórica es de un 6,3%. Bueno, al final, una empresa que te lo sube un 2%, que es más o menos la inflación, y que te paga un 6 y pico de entrada, para mí, pues, bastante interesante, ¿no? Y la siguiente que os quería presentar de este sector es Comcast. Os animo desde aquí a que vayáis al canal de YouTube de Deepgrow22. Toda esta gente que les hago publicidad no me pagan, que conste, y esto lo hago gratis. Y hay un vídeo que me gusta mucho que compara Comcast con Disney, porque se puede comparar, porque Comcast es una empresa que tiene una parte de teleco, como si fuera Verizon, de hecho son competidores, pero aparte es propietaria de NBC Universal, tiene también parques temáticos, tiene un poquito más... tiene como más cositas, ¿no? A mí en un primer momento, por mi mentalidad, me gustaría más Comcast que Verizon, pero en este caso llevo Verizon en lugar de Comcast porque veo demasiadas cosas que puedan pasar en el sector, pues eso, de los parques de atracciones, de las películas y demás. Como que me da más estabilidad Verizon, porque al final Verizon sí que puede venirte la típica STS o alguna de estas que te den servicio. Pero yo no creo que las torres... Esto es un buen debate también a tener, ¿no? ¿Vosotros creéis que dentro de 10, 15, 20 años van a desaparecer las torres de comunicaciones, gracias a las cuales tenemos 5G, todo el tema del cableado no va a hacer falta y demás, y va a ser todo por satélite? Yo lo veo complicado. O sea, al final, creo que es la... Bueno, no recuerdo cómo se llamaba, pero muchas veces la explicación más simple es la más factible. Y yo pienso, ya está toda la infraestructura montada, está todo cableado, porque hoy en día, prácticamente en todas partes, llega ya internet. Torres hay por todas partes. Es difícil ir a un sitio que no haya cobertura. Yo creo que eso ya no pasa. No sé que vivas, yo qué sé, vete a ver dónde. Eso ya no pasa. Entonces, pensar que todos vamos a conectarnos a través de satélite, como que en un primer momento se me hace
difícil, ¿no? Que luego a lo mejor estoy equivocado y dentro de 50 años todo va por satélite. Pero en principio yo creo pensar que van a ser dos negocios que van a convivir a la vez. Y por eso, pues yo apuesto por Verizon. Sí que es verdad que no tengo una gran posición, pero esa es mi reflexión, ¿no? Entonces, volviendo al tema de Comcast, es una empresa que me gusta mucho cómo está gestionada y de hecho que haga más cosas aparte del tema de fibra móvil y tal, está bien. Pero a mí me genera fantasmas. Sí que es verdad, yo esta empresa la he llevado Comcast, pero como no estaba convencido, la vendí. Y sí que es verdad que ahora está en un muy buen momento para invertir en Comcast. Ahora veremos los números, pero creo que ahora es un buen momento tanto por cotización como por eurodólar. Pero Comcast actualmente, para que os deis cuenta de lo que estamos hablando, es una empresa que ronda el 30-35% de payout free cash flow. O sea, estamos hablando que es la mitad de lo que está pagando Verizon. Y la rentabilidad por dividendo inicial es dejadme un segundo, del 4,20%, que es menos que Verizon, pero también lo ha subido mucho más en los últimos años. Y tiene mucho más margen para subirlo. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿no? Porque la rentabilidad media de la empresa ha sido de un 2,8 de rentabilidad por dividendo inicial y ahora mismo está en un 4,20. O sea, realmente si la estudias y te gusta, yo creo que es un buen momento para comprar Comcast actualmente. Las subidas del dividendo han sido mucho mejores que las de Verizon. Hay que ver si las va a mantener, que yo tengo mis dudas, pero han sido, no os una idea, la última subida hace un año más o menos fue del 6,5, la media histórica de los últimos 5 años ha sido de un 8 y la media histórica de los últimos 10 casi un 11. O sea, estamos hablando de una empresa que ahora mismo está pagando un 4 y pico y que la media histórica de los últimos 10 años ha sido casi un 11. Sí que es verdad que, como os acabo de decir, la última subida ha sido un 6 y pico y los últimos 5 de un 8. O sea que cada vez lo suben menos. Pero solo que lo subieron un 4, 5, 6% y se mantuvieron ahí, creo que es un buen momento para entrar en la compañía actualmente. La siguiente empresa que vamos a ver es NextEra Energy, ticker NEE, con 2 Es. A mí es una empresa que me gusta muchísimo, pero ¿cuál es mi problema? Que tenemos a Iberdrola en España. Y para una empresa que tenemos, que es Jesucristo, con sede en España, fiscalidad en España, que para los españoles es lo suyo y demás, en euros, que ya no tienes el riesgo de divisa, pues yo prefiero meter más pasta en Iberdrola que tener las dos. Hay gente que te dirá, pues mira, yo me quedo con Iberdrola y con NextEra. Iberdrola está invirtiendo muchísimo en Estados Unidos, NextEra es solo Estados Unidos, que eso está bien. NextEra, si no recuerdo mal, está sobre todo enfocada en la zona de Florida. Entonces, bueno, ya eso depende de cada uno. No os explico el negocio porque básicamente es la Iberdrola americana. O sea, las empresas hacen prácticamente lo mismo. A nivel de números, son bastante potentes. Es una empresa que tiene aproximadamente un 60% de payout free cash flow, cosa que está muy bien. Y lleva 29 años repartiendo dividendos sin bajarlo. O sea, dividendo creciente. Las subidas del dividendo han sido de un 10% en los últimos 5 años y de un 11% en los últimos 10. O sea, son rentabilidades por dividendo, o sea, subidas del dividendo bastante interesantes. Y la rentabilidad por dividendo actual es de un 3,09 a día de hoy. Estamos a 24 del 9 de septiembre del 2025. La media histórica ha sido un 2,4. O sea, actualmente, si sumas esto más al eurodólar, está para un inversor europeo en un buen momento para ser comprada. Ya os digo, ¿me gusta la empresa? Sí. ¿La tendría en cartera? Sí. ¿La tengo? No, porque tenemos a Iberdrola. Y yo pues prefiero tener Iberdrola también. Iberdrola llevo muchos años con ella en cartera y demás. Y pues al final, por las ventajas que os comentaba, yo pues prefiero esa, ¿no? Y la siguiente que os quería comentar es una empresa que hace más cosas. Es BIP, Brookfield Infrastructure Partners. Ya sé que mi inglés es bastante bueno. Que no sé si a veces decirlo castellanizado o no, porque me suena mal, pero por otro lado, siempre la gente que pronuncia súper bien el idioma, que no es mi caso, lo veo como un poco de fantasma, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones lo hago de una manera y en otras de otra. Bien, esta BIP, que el ticker es BIP, y diremos BIP, es una empresa que pertenece a BAM, que seguramente la mayoría la conocéis, y esta es la empresa que se dedica a la parte de infraestructuras. Esta gente tiene de todo, tiene líneas de transmisión eléctrica, tiene puertos, tiene líneas de gas, tiene torres de telecomunicaciones, tiene data centers, o sea, son temas de infraestructuras, pero no es enfocado solo en electricidad, tienen un poco de todo. Es una empresa que a nivel de analizar de números es más complicada.
Lo que sí que os puedo decir es que lleva 16 años repartiendo dividendos y los 16 años han sido crecientes. Y la media de subida de los dividendos ha sido aproximadamente de un 6% en los últimos 10 años, cosa que no está nada mal. La rentabilidad por dividendo inicial actualmente es de un 5,47% y la media histórica de los últimos 5 años es de un 4,33%. A ver, a mí es una empresa que me gusta, es una empresa que tiene una parte negativa, que no es negativa realmente, es más lo que dice vecino inversor, paz mental. A mí esta empresa no me da paz mental, ¿por qué? Porque es una empresa que la sede está en Bermudas, te paga el dividendo repartido en 50.000 tramos. De hecho, este dividendo en IBKR, pues te lo pagan una parte en Bermudas, una parte en Canadá, otra parte no sé dónde. En brokers como ING, MyInvestor y tal, no sé cómo lo haré, la verdad. Pues seguramente será una picha de un lío. Entonces, a mí es una empresa que me gusta mucho, pero es lo contrario a paz mental. Es demasiado follón. Entonces, os la traigo porque es que a mí realmente me gusta mucho. Tienes la variante que cotiza en Estados Unidos, que en lugar de BIP es BIPC, o sea, con C final, que este tiene sede fiscal, no sé si en Estados Unidos o en Canadá, pero bueno, es mucho más sencillo, no tienes todo de Bermudas y demás, paga menos rentabilidad por dividendos, así. Pero bueno, que sepáis que esta empresa porque a mí me gusta bastante y por eso he querido traerla. Las siguientes que vamos a ver son empresas del sector de la energía. Son dos empresas petroleras, de las más grandes del mundo. Os hablo de Chevron y de ExxonMobil, ticker CVX en el primer caso y XOM en el segundo. Son negocios que me gustan. Lo que pasa es que antes de empezar os quiero hacer una pequeña reflexión. La fiscalidad, nos guste o no, es importante, ¿no? Y lo bueno que tienen las empresas americanas es que nos retienen el 15% en Estados Unidos y en función del broker que tengas, si tienes un broker español, luego aquí en España te retienen el 19% y en la renta te devuelve la diferencia, o si tienes un broker de fuera, te retienen solo el 15% y pagas lo que falta en la renta. Entonces, lo bueno que tenemos es que si inviertes en Estados Unidos, al final acabas pagando lo mismo que si invirtieras en empresas españolas, cosa que está bastante bien. Eso no pasa en empresas francesas, aunque la parte excedente la recuperas y demás. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Lo digo porque si hay una alternativa que fiscalmente es mejor, yo la prefiero si la empresa es similar, ¿eh? Si una es mucho mejor que la otra, evidentemente no voy a perder dinero por la fiscalidad, pero sí que lo tengo en cuenta. Y lo digo porque tenemos a Shell, SHELL, que sonará, que es una empresa que, bueno, es medio holandesa, medio de UK, tiene sede fiscal en UK, la puedes comprar con el ticker, o con el ISIN, perdón, ISIN NL, Netherlands, o sea, de Holanda, Países Bajos. ¿Y eso qué significa? Que es una empresa que te paga el dividendo sin retención en origen, porque la sede fiscal es en UK. Entonces, aunque estas dos, que voy a comentar ahora, me gustan mucho, yo tengo la otra por el tema de la facilidad, de que yo ya sé que me viene al 0%, yo pago lo de España y me olvido. ¿Vale? Que estas cosas no se tienen en cuenta y yo creo que es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, volviendo a CVX, la primera que veremos, es una empresa que tiene, pues, nació en 1879, o sea, sacar los números. Es una empresa que actualmente está repartiendo un 80% de su payout free cash flow en dividendos, o sea, más o menos sostenible. Lleva 113 años pagando dividendos sin reducirlo y aumentándolo los últimos 37 años, cosa que no está nada mal. La subida del dividendo, más o menos la media de los últimos años, es aproximadamente un 5%, o sea, por encima de la inflación, no está nada mal. Y la rentabilidad por dividendo inicial actualmente ronda el 4,3%, que está en línea con su media de los últimos 5 años. Y ExxonMobil, o sea, XOM, pues es del 1870, o sea que al final son empresas que nacieron en el mismo momento más o menos. La fundó Rockefeller, que seguramente os sonará. La sede la tienen allí en Nueva York, bueno, no sé si la tienen a día de hoy, pero la tenían en el Rockefeller Center, que está allí en Nueva York. Si habéis ido a Nueva York seguro que habéis ido. Si no recuerdo mal, había un mirador que se llamaba Top of the Rock arriba, pero bueno, yo cuando fui a Nueva York no lo sabía y lo vi y me llamó la atención. Es una empresa que actualmente está pagando un 56% de su payout free cash flow en dividendos, cosa que me parece poco, la verdad. Y lleva 143 años pagando dividendos sin reducirlo. 143, que se dice pronto. Y 42 subiéndolo respecto al año anterior, cosa que no está nada mal. 143 sin reducirlo es una barbaridad.
Ha subido el dividendo, la última subida fue del 4,2, que está más o menos bien, pero los últimos 5 años lo ha subido un 2,3 y los últimos 10 un 3,6. O sea, de media, los últimos 10 años lo ha subido un 3,6. Está más o menos ahí rozando la inflación, pero sí que es verdad que la empresa, más o menos, al igual que CVX, está actualmente en un 3,5 de rentabilidad por dividendo, que es su media histórica. Esta es una empresa que si la compraste en el COVID, te estás forrando, porque ahí bajó, me lo estoy viendo aquí, en el COVID pasó el 10% de rentabilidad por dividendo inicial. O sea, una realmente barbaridad. Las siguientes dos empresas que vamos a ver son negocios poco conocidos. O sea, todo el mundo sabe que este tipo de empresas existen, pero no se siguen mucho. Yo no he visto mucho por Twitter, ni por YouTube, ni nada hablando de este tipo de empresas. Son AWR, American States Water, y CWT, California Water Service Group. Son empresas básicamente ambas se dedican todo el tema de agua, pues llevar agua a las casas y el tratamiento de agua para depurarlas. Yo son negocios que me parecen, vamos, que evidentemente, si estos negocios no existen es porque vivimos en Matrix y no hace falta agua. Entonces, realmente, para una empresa, una cartera a largo plazo, lo veo negocios excelentes. Empezando por AWR, que es la primera. Es una empresa que actualmente está pagando un 60% de payout free cash flow, o sea, dividendo completamente sostenible. Ha subido el dividendo una media de un 8,5% en los últimos 10 años, muy por encima de la inflación, y lleva 70 años subiendo el dividendo y 70 años de dividendo creciente. O sea, la verdad que números espectaculares. Ha estado en una media del 1,85% de rentabilidad por dividendo inicial, que a mí eso es lo que durante mucho tiempo me ha tirado para atrás para comprarla, porque dices, hostia, 1,85%, una empresa que tampoco crece mucho, como que era un poco justo, ¿no? Que no estaba mal, pero no era un poco justo. Pero recientemente han palmado bastante y actualmente, en el caso de AWR, está pagando un 2,80% de rentabilidad por dividendo inicial. Teniendo en cuenta que lo sube a una media del 9% casi, hostia, creo que puede ser bastante interesante. Y por lo que respecta a la de California, CWT, ya os digo, las empresas hacen lo mismo, pues que una se enfoca más, pues la CWT, si se llama California en el título, pues os podéis imaginar dónde trabaja principalmente. Y la otra, lo miro rápido porque no me acuerdo de memoria, mira, también está en California y en varios sitios. Bueno, al final están en Estados Unidos, da igual si están en un estado o en otro. Y son empresas relativamente pequeñas, capitalizan 2 billion, que eso para Estados Unidos es poco. Siguiendo con CWT, la de California, es una empresa que solo paga el 47% de su free cash flow en dividendos, o sea, ni la mitad de lo que genera, dividendo completamente sostenible. Lleva 57 años pagando dividendos, 57 años dividendo creciente, y lo sube a una media del 7% anual, cosa que está bastante por encima de la inflación. Actualmente está pagando un 2,62% de rentabilidad por dividendo inicial y su media histórica es de 1,87. Como veis, están muy alineadas una y la otra. Al igual que antes, son empresas que no van a pagar una super revalorización, aunque han subido bastante. De hecho, lo podemos mirar ahora en directo. Si busco, por ejemplo, CWT, en los últimos 5 años, bueno, es que lleva una palmada importante. En los últimos 5 años ha subido un 8%. Pero sí que es verdad que si miráis la gráfica a muy largo plazo, son empresas que tienen tendencia alcista. Así que, bueno, como complemento, un pequeño porcentaje de la cartera, creo que pueden ser empresas bastante interesantes. A continuación os traigo una empresa del sector materiales, es una empresa química. Luego veremos una empresa del sector consumo cíclico. Pero bueno, empezando por la del sector materiales, que es una química, os hablo de Sherwin-Williams, ticker SHW. Es una empresa que se dedica básicamente al tema de pinturas. O sea, de lo que se os ocurra a esta gente, lo mismo te pinta un coche de Fórmula 1, que un bloque de pisos, que las barandillas que hay en... ¿Barandillas? No sé si esta palabra está bien dicha. Que hay en las autopistas para que los coches no se vayan para abajo. O sea, realmente te pinta... Es que a veces no somos conscientes de productos que están en todas partes. Y el caso de la pintura es espectacular. O sea, hay pintura por todas partes. En las calles, en las casas, en los puentes, en los aviones, en los coches de Fórmula 1, en los coches normales, evidentemente. Hace, bueno, pintura de todo tipo. Es una empresa que a nivel de número vais a alucinar, porque es una pasada. Lo de siempre, seguramente no os guste la rentabilidad por dividendo inicial, pero no se puede tener todo.
Es una empresa que reparte el 26% de su dinero del payout free cash flow en dividendos, o sea, irrisorio. Ha subido el dividendo una media del 15% durante los últimos 10 años, o sea, una brutalidad. 15%, estamos hablando de cifras muy altas. Y lleva 46 años repartiendo dividendos sin reducirlo y aumentándolo. 46 años, cosa que no está nada mal. El punto negativo, la rentabilidad media ha sido del 0,88% y actualmente está repartiendo un 0,91%. Estoy viendo la gráfica de los últimos 5 años y es que cuando está muy subida te paga un 0,8% y cuando está muy palmada te paga un 1,2%. O sea, es una empresa que en ese sentido es súper estable. La cotización se moverá poco, se moverá poco abruptamente, me refiero, pero probablemente lleva una subida importante, vamos a verlo. Bueno, lleva un 50% de subida en los últimos 5 años, cosa que no está nada mal. Y a mí es una empresa también que me parece bastante interesante. Y la segunda que veremos, de consumo cíclico, sería McDonald's. Es una empresa que la meten en consumo cíclico, pero es casi un rate, porque os recomiendo que la estudiéis, pero la parte de real estate es bastante importante en McDonald's. Yo creo que es una empresa que no hace falta que la presentemos. Ya os digo, os sorprendería porque evidentemente ganan dinero con las hamburguesas, pero ganan mucha pasta con el tema del real estate. Ya os digo, investigarla bien. Es una empresa que gasta en dividendos más o menos, o gasta o invierte, cada uno que lo vea como quiera, un 55% del payout free cash flow, o sea, dividendo completamente sostenible. Es una empresa que lleva 48 años pagando dividendos y los 48 son crecientes, cosa que está bastante bien. Y lo ha subido a una media de un 7,5% en los últimos 10 años. Doble o el triple de la inflación, bastante correcto. La media histórica de rentabilidad por dividendo inicial ha sido el 2,27% y actualmente está en el 2,32%. O sea, un pelín por encima de la media. Podría ser un buen punto de entrada. Las siguientes que vamos a ver son Lowe's y Home Depot, que también son empresas que se dedican al consumo cíclico. Y estas empresas son las típicas monstruos que hay en Estados Unidos que te venden cualquier cosa para reformar tu casa o para construir casas o para lo que sea. Se dedican a este tipo de negocios también bastante interesantes. Y yendo un poquito a los números, por lo que respecta a Lowe's, ticker LOW, esta empresa le gusta bastante a capturando dividendos. Hay algún vídeo que otro donde sale él entrando en un Lowe's y bebiendo Celsius. Y bueno, es una empresa que actualmente está pagando un 37% de su dinero del payout free cash flow en dividendos. Bastante correcto, por no decir muy correcto. Lleva 64 años pagando dividendos. No sé lo que pasó, pero la última subida del dividendo fue solo de un 4,3%, un poco travieso, porque si lo tienes en cuenta, con la media de los últimos 10 años es de un 18%. O sea, los últimos 10 años de media lo subió un 18%, teniendo en cuenta que el último año lo subió un 4,3%, quiere decir que si no hubiera sido por este año estaríamos ahora rondando el 20% de subida del dividendo anual. No sé lo que pasó este último año, pero realmente son unas subidas brutales. Actualmente está pagando un 1,86% de rentabilidad por dividendo inicial y la media histórica es del 1,90%, o sea, está más o menos en la media histórica. Y bueno, Home Depot, lo que os comentaba, Home Depot son dos empresas que hacen lo mismo. En el caso de Home Depot el ticker es HD. Es una empresa que paga el 59% de su payout free cash flow en dividendos. Es una empresa que lleva 37 años pagando dividendos sin reducirlo y 16 creciente. La subida del dividendo ha sido un 2,2 en la última subida, o sea, algo pasó en el sector. Y los últimos 10 años lo ha subido un 16,3%, o sea que nada mal. En este caso, la rentabilidad por dividendo inicial es de un 2,25, que está por debajo de su media histórica de los últimos 5 años, que es de un 2,4. También negocios interesantes para invertir por dividendos con más o menos buen histórico. Y nada, pues aquí os lo dejo. Y acabaremos con las empresas del sector tecnológico. Empezaremos por Texas Instruments. Es una empresa de semiconductores. La meten en el sector tecnológico, pero yo creo que prácticamente hoy en día se podría hacer un sector exclusivo para los semiconductores, pero bueno, se considera una empresa tecnológica. Es una empresa que tiene casi 100 años y, por hacer un resumen, lo que hacen son los chips tontos. O sea, Nvidia y las demás hacen los chips inteligentes y Texas Instruments hace los chips tontos que, al igual que con la pintura que comentaba antes, chips hay en cualquier cosa, en el termostato que tienes que detecta la temperatura,
en tu ordenador, en la puerta del parking, o sea, hay en todas partes. Y lo bueno es que son chips que son mucho más baratos y que caducan mucho, o sea, ningún chip caduca, pero en el sentido de que se quedan obsoletos, tardan mucho más en quedarse obsoletos. Actualmente es una empresa que ha estado dando muchos vaivenes con el tema de los aranceles y demás, pero bueno, es un negocio que está bastante bien. Según lo que me pone aquí, supongo que estará bien, pero me pone que actualmente está pagando un 94% de su free cash flow en dividendos, free cash flow, para el free cash flow en dividendos. Sé que están abriendo fábricas y demás en varios sitios, imagino que por eso es tan alto, porque estarán invirtiendo un montón en abrir fábricas, entonces esos son dividendos futuros. Lleva 63 años pagando dividendos sin bajarlo y 21 años de dividendo creciente, y las subidas del dividendo han sido de un 4,4 la última subida, ahora hace poco, de un 10% los últimos 5 años y de un 15% los últimos 10. Ya os digo, es una empresa que es muy volátil, ha dado muchos vaivenes para arriba y para abajo. Es una empresa que la media de su dividendo es de un 2,75 los últimos 5 años y actualmente está en un 3,10. Pues no está nada mal. Y ahora entraremos a las 3 magníficas. Son 7, pero bueno, yo os traigo 3. En primer lugar, veremos a Apple. Os las traigo por orden de los que más me gusta a la que menos me gusta. No, perdón, de la que menos a la que más. Que no quiere decir que Apple no me guste, pero sí que es verdad que comparado con las demás, no es la que más. Apple también creo que es una empresa que no hace falta que presente. Es una empresa que actualmente está pagando un 13% del dinero que genera en dividendos, o sea, es nada. Lleva 12 años pagando dividendos, se lleva muy poquito. Lo que pasa es que no lo suben mucho. La última subida fue de un 4 y la media de los últimos 10 años es de un 8. O sea, no está mal, pero hablamos de una empresa que paga un 13% del dinero que genera en dividendos. El objetivo de Apple no es pagar dividendos. Yo creo que todas estas grandes acabarán siendo empresas dividenderas como lo es ahora Chom, por ejemplo. Pero a día de hoy, pues bueno, tienen poco historial. La rentabilidad por dividendo inicial, pues os podéis imaginar que es un poco justita, porque paga un 0,41%, o sea, insignificante. Y la media histórica de los últimos 5 años es de un 0,55. O sea, no... Son empresas que... Bueno, luego a la reflexión final. La siguiente que os quería enseñar es Google, Alphabet, que tampoco voy a hablar de ella porque todo el mundo la conoce. Paga un 8% de lo que gana en dividendos, o sea, nada. Y Google hace muy poco que empezó a pagar dividendos. O sea, lleva un año pagando dividendos más o menos. O sea, no tiene histórico. Creo que todavía no ha anunciado ni la subida del dividendo ni nada. Actualmente paga un 0,34% de rentabilidad por dividendo inicial y la media histórica es un 0,47. Ya os digo, esto es lo que es. Luego hago una reflexión. Y luego tenemos a Microsoft, o como lo quieras llamar, que tampoco hace falta presentación. Sí comentar que a mí lo que más me gusta de Microsoft, yo no sé lo que digo, macho, es que si tú miras cómo gana pasta, tienen que si Windows, que si el Office 365, que si el Azure, que es el tema del cloud, que si LinkedIn, la parte de videojuegos. Ha comprado Blizzard, que es la creadora del WoW, que para los frikis, pues como yo, le hemos dedicado bastantes horas. Entonces, bueno, a mí es la que más me gusta, con más diferencia. Google también me gusta mucho, y Apple también. Pero es que Microsoft, para mí, está en otra liga. Microsoft actualmente está pagando un 24% de payout free cash flow, también muy bajito. Pero Microsoft tiene otras... Ya es más empresa dividendera. Microsoft lleva 19 años pagando dividendos, de los cuales 15 es creciente. Y las subidas del dividendo es de un 9,6 la última subida. Y los últimos 10 años es de un 10%. La rentabilidad por dividendo inicial de Microsoft actualmente es del 0,72 y la media histórica es del 0,83. También son empresas que no vas a... O sea, si tú quieres comprar Microsoft a un 3% de rentabilidad por dividendo inicial, ves a Casino y apuesta ahí, porque no va a pasar. Entonces, mi reflexión respecto a las empresas tecnológicas es que para mí hay que llevar empresas tecnológicas en cartera sí o sí. Y me da igual si son estas, si es Amazon, si es Tesla. O sea que Tesla realmente no es tecnológica, pero bueno. Es que me da igual, la que tú quieras. Yo Meta, por ejemplo, no la tengo, pero también la veo una muy buena empresa para invertir. Eso ya depende de cada uno. Pero son empresas que no te van a dar grandes rentas a día de hoy. Mi opinión es que estas empresas, dentro de 20 o 30 años,
compradas a día de hoy van a dar rentabilidades por dividendo bastante interesantes. Pero claro, esto no lo sabemos. Y el efecto Lindy juega en contra de estas empresas, aunque bueno, Microsoft lleva muchos años ya y Apple también, pero es fácil que venga alguien y les coma la tostada. Así que es verdad que son tan grandes que si viene alguien, lo que hacen es comprarlos. Alphabet, Google compró YouTube y he comprado y Android también. O sea, ni creó Android ni creó YouTube, compró las dos. Entonces, bueno, para mí, pues eso, son empresas que hay que tener y ser parte de la cartera. Y al final, cada empresa en la cartera tiene su función. Y la función que tiene ExxonMobil no es la que tiene Microsoft. Son empresas diferentes. Microsoft es una empresa más de crecimiento, que va a subir mucho el dividendo en principio y que va a estar en todas partes. ExxonMobil es una empresa que te paga una cantidad por dividendo inicial bastante correcta y que te va a subir por encima de la inflación, pero no esperes que te haga un por 10, porque no te lo va a hacer. Entonces, bueno, cada empresa tiene lo suyo y yo creo que no hay que ser talibán de nada. Y aunque este podcast se llama Vivir de Rentas, yo, Google, la compré hace un montón de años y no pagaba rentas. Pero a mí Google me parecía un negocio excelente y la compré, al igual que Microsoft. Microsoft sí que paga más rentas, pero es una empresa que no la compré por las rentas, la compré porque me gusta el modelo de negocio que tiene y creo que llegará un momento que es probable que acaben siendo vacas lecheras. Por lo tanto, creo que hay que balancear bien tu cartera para tener pues, un poco de una cosa y un poco de otra. Y nada, acabó el podcast de hoy. El de hoy será bastante largo porque he grabado bastante. Así que espero que os haya gustado. Y nada, en el siguiente podcast no sé de qué hablaré. Imagino que hablaré de empresas europeas o a lo mejor quiero hacer una tertulia también con otros compañeros y demás. Pero bueno, ya veré lo que hago. Así que nada, si has llegado hasta aquí te lo agradezco. Si le puedes dar un like, pues de puta madre. Y suscribirte ya ni te cuento. Venga, un abrazo.